martes 28 de mayo, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico en relación a la protección de la salud de las personas y comunidades de la bahía de Quintero, Ventana y Puchuncaví. Más de 1.300 personas sufrieron la intoxicación debida a compuestos como dióxido de azufre, metilcloroformo y tolueno. Esto generó más de 1.771 consultas médicas y 16 hospitalizaciones. Previamente habían ocurrido hechos similares en la escuela La Greda y en 2015 la zona había sido declarada como saturada de material particulado. Diversas empresas como refinerías de petróleo y cobre, productoras de cemento, centrales eléctricas y una terminal de gas natural y plantas de lubricantes, así como también organismos del Estado, como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, han sido sindicados por el máximo tribunal del país como responsables de la emergencia sanitaria producida en la quinta región. Contradictorio entonces es pensar que son derechos constitucionales el derecho a la vida y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Incluso el artículo 1 de nuestra Constitución señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Lo ocurrido en la zona ha generado desigualdades arbitrarias en la exposición a contaminantes ambientales, incumpliendo las garantías constitucionales de derecho a la salud, a la vida y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Nuestro país, como Estado parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, debe cumplir con las funciones esenciales de la salud pública: analizar la situación de salud de las comunidades, realizar vigilancia de la salud, prevenir y promover la salud de las personas. Son algunas de las labores que nosotros, los profesionales de salud, debemos realizar para proteger a las comunidades en todos los niveles de atención. Es imperativo entonces entender la salud como un derecho, sin restricciones, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, que involucre estrategias intersectoriales y multiprofesionales satisfaciendo las necesidades socioeconómicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Radio Universidad de Chile, en conjunto con el Departamento de Enfermería de esta misma casa de estudios, en su rol de promotor del bienestar y el cuidado de la salud de las personas y comunidades, formando desde 1906 profesionales de enfermería al servicio de las necesidades de salud de la población, les damos la bienvenida a nuestro segundo foro de discusión, Quintero y Puchuncaví, Derecho a la Salud, hipotecado. Saludamos a las autoridades e invitados presentes, al periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, a la doctora Silvana Castillo Parra, directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. A continuación, el director de la radio, Patricio López, se dirigirá a ustedes con unas breves palabras. Buenas tardes. Lo de breve es lo más importante, breves palabras. Agradecer por este trabajo conjunto que hemos venido realizando con la Escuela de Enfermería. Creo que da una señal hacia la Universidad de Chile respecto a cómo tenemos que colaborar entre los distintos estamentos. Esta radio se siente al servicio de las iniciativas que surgen en la universidad y en ese sentido estamos muy contentos de poder tener esta actividad hoy día acá. Y me parece especialmente importante hacerlo sobre este tema, porque todo esto que ha ocurrido en Quintero y Puchuncaví durante décadas no ocurrió porque sí. Es consecuencia de decisiones o omisiones del Estado. Y yo tengo la convicción de que lo que se ha hecho ahí es una política pública criminal, ya sea por opción, ya sea por acción o por omisión. Y es doblemente indignante además darse cuenta que este tipo de cosas ocurren en algunas partes de nuestro territorio, con compatriotas que precisamente no son aquellos a los cuales nuestro país les ha dado las mayores oportunidades. Este tipo de cuestiones nunca ocurren en zonas acomodadas del país y eso debería indignarnos doblemente. Agradecer por la posibilidad de que podamos participar de este debate hoy día y que fluyan ideas para poder ir construyendo un país mejor. Muchas gracias. A continuación, la directora del Departamento de Enfermería, la profesora doctora Silvana Castillo, se dirigirá a ustedes con unas breves palabras también. Agradecer la presencia de nuestros invitados para poder compartir miradas diversas respecto a este tan relevante tema que nos ha tenido
con el corazón apretado, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, y con la convicción de que el diálogo, las reflexiones compartidas y las miradas que puedan complementar este fenómeno desde aspectos políticos, de salud, sociales, ¿verdad? Podemos ir aportando en la discusión a nivel social, a nivel país, y podemos ir instalando estos temas de tal manera de poder tomar mayor conciencia respecto a las responsabilidades que nos competen como profesionales de la salud, en nuestro caso, pero por sobre todo como ciudadanos y como parte de un mismo pueblo, ¿no? Así es que agradecer al director de la radio la oportunidad, a nuestros invitados y a todas las personas que hoy nos escuchan y comparten este interés con nosotros. Gracias. Como Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile tenemos el honor de contar en este foro de discusión con la presencia de Carolina Orellana, vocera de la Organización de Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví. Adriana Espinosa, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, psicóloga y doctora en psicología. Ella ha realizado investigaciones en el área de salud mental en situación de emergencias y desastres. También tenemos el honor de contar hoy día con Diego Ibáñez, diputado por el distrito número 6 de la región de Valparaíso. Participa en las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Comisión de Salud. Y también tenemos el honor de contar con el profesor Ricardo Pérez, académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y miembro del Núcleo de Emergencias y Desastres de la Facultad de Medicina de la Universidad. Moderará el foro, el día de hoy, la periodista de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Los invitamos a que nos sigan por la señal online www.diario.uchile.cl, el Facebook Radio Universidad de Chile, y que envíen sus preguntas a través de redes sociales, las distintas plataformas como Twitter, durante el presente foro utilizando el hashtag Quintero, para que nuestros panelistas puedan responder sus observaciones y preguntas al final del foro. Doy paso a continuación a la periodista Montserrat Rolano. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Como Radio Universidad de Chile tenemos el agrado de presentar este segundo foro en conjunto con el Departamento de Enfermería de nuestra universidad sobre un tema que es tan relevante y tan contingente. Además, tuvimos un pronunciamiento y varias alocuciones del presidente de la República sobre este tema hace algunos días, sobre la situación que se vive en las denominadas zonas de sacrificio, particularmente Quintero y Puchuncaví, y cómo esto entra en colisión con un derecho tan fundamental como es el derecho de la salud. Quiero partir preguntándole a Carolina, nuestra invitada que está sentada en el extremo de la mesa, en relación al fallo que hacía mención Bernardo en su presentación, cómo lo han venido trabajando desde la comunidad, cuáles han sido las acciones también a seguir y cómo evalúan también el pronunciamiento por parte de las autoridades en la última semana. Bueno, lo primero que debo decir es hacer una corrección. No soy vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio. Ellas son mis ex compañeras de trabajo con las cuales formamos esa agrupación. Pero hoy yo trabajo con la Casa de la Mujer de Quintero hace 11 años y soy parte de la Mesa Socioambiental de Quintero. Ya no soy vocera de esa agrupación. Y sobre la pregunta... Bueno, perdón, y doy las gracias también por la invitación. Sobre la pregunta con respecto al fallo, primero me gustaría mencionar que lo tomamos la noticia como con incredulidad, no lo podíamos creer. Yo creo que nos faltó el momento de poder celebrarlo, pero como teníamos esta suerte de incredulidad, no celebramos el fallo, la verdad. Las personas con los compañeros y compañeras de Quintero con los que estamos trabajando y de Puchuncaví también. Y lo primero que hicimos fue autoconvocarnos para poder leer el fallo y estudiarlo. Y en eso fuimos súper disciplinados y meticulosas porque en realidad
queríamos saber cuáles iban a ser los alcances y si este fallo efectivamente podía significar una luz de esperanza para las personas que habitamos Quintero y Puchuncaví respecto de la restauración de nuestros derechos humanos, ¿cierto? En todo sentido. Pero nos surgieron inmediatamente algunas dudas que tienen que ver con precisamente lo que ha estado diciendo reiteradamente el presidente Sebastián Piñera, que tiene que ver con que el fallo se está implementando en Quintero. Nosotros allá que vivimos ahí no sentimos que el fallo se esté implementando en nuestra comunidad. Primero porque si así fuese, no habríamos conmemorado un 24 de agosto con 49 niños intoxicados nuevamente. Esta vez no fue en Quintero, fue en Ventanas, lamentablemente. Sabríamos, por ejemplo, que la gestión de episodios críticos, que es parte del plan de descontaminación y que se activa de acuerdo a la mala condición de la ventilación del lugar de nuestra comuna, sería efectiva. Pero al día de hoy, estaba adentro sacando la cuenta, llevamos desde el 8 de octubre hasta hoy día 376 días, de los cuales 303 hemos tenido mala calidad del aire. En julio tuvimos emergencias, preemergencias, en agosto tuvimos 2 y ahora en septiembre volvimos a tener una preemergencia y una alerta. Por lo tanto, si el fallo viene a mejorar el plan de descontaminación, vamos a lograr a través del fallo tener una vigilancia epidemiológica, si vamos a lograr que el hospital al fin tenga especialistas y podamos tener una investigación exhaustiva respecto de cuáles son las enfermedades que nosotros tenemos producto de la contaminación, ahí podríamos recién comenzar a alegrarnos. Mientras eso no se ejecute a la brevedad, porque tienen un año para comenzar a implementarlo, la verdad que nos sigue generando incertidumbre. Esa es la verdad. ¿Cuáles son las expectativas? Por lo que escucho de tus palabras hay pesimismo. La verdad es que, no sé, a lo mejor me escuchan pesimista, pero en realidad vivir en Quintero y en Puchuncaví es difícil cuando comenzamos la comunidad a estudiar los efectos de la contaminación en nuestra salud, no solo en lo que tiene que ver con lo biológico, también con lo emocional, con lo psicológico. Hay afectación, hay daño, y eso es innegable. Por lo tanto, esta incertidumbre y este pesimismo también tiene que ver con que, por ejemplo, años atrás, los compañeros de Puchuncaví hicieron un trabajo tremendo para evitar que la termoeléctrica de Campiche se instalara, y a pesar de que el fallo de la Corte Suprema falló a su favor, la instalaron igual. Entonces, hay algunas acciones puntuales que han venido sucediendo en Quintero y en Puchuncaví durante 54 años ya, que nos dan esta sensación de incertidumbre, de inseguridad, de incredulidad. Además que todas las acciones eran para ayer. Entonces está todo muy atrasado, todo es urgente, porque el daño de verdad es real. Sobre todo cuando comenzamos a investigar que el daño con respecto a la contaminación nos afecta directamente a las mujeres con el tema del imprinting. Cuando heredamos a la guagüita en formación toda la carga de metales pesados y genera un daño puntual en el feto en formación, y eso es terrible. Recibir esta información, comenzar a aprender, a comprender, a investigar y a sociabilizar esta información en las personas que habitamos allá es bastante duro. Por lo tanto, si bien es cierto, hay personas que están felices porque creen que están siendo efectivas las medidas de este gobierno. Las personas que tenemos un poquito más de conocimiento sabemos que no es así, no es tan así. Y esperamos sí que el fallo de verdad se cumpla y que de verdad las 15 medidas se realicen a cabalidad, con personas de confianza, con una ética y compromiso que es el que esperamos, porque hemos sido omitidos permanentemente. Entonces, nuestra desconfianza es natural, lamentablemente. Adriana, desde el punto de vista de la salud mental, me gustaría que nos pudieras comentar también cuáles son los efectos que hay a propósito de la contaminación que persiste en esa zona. Ya, a ver, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y voy a contextualizar un poquito. Yo soy parte coordinadora de un núcleo de investigación e intervención en emergencia y desastre.
y en algún momento fuimos convocadas por Carolina y un grupo de el Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví a hacer ciertas actividades de contención emocional con niños, niñas y adolescentes y familias que fueron afectadas por la intoxicación que partió el 21 de agosto del año pasado. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los primeros grandes desafíos para el equipo, porque nosotros trabajamos en salud mental en el contexto de post-desastre, y aquí me gustaría aclarar un concepto, algo bien interesante, que es lo que se llama el ciclo de la gestión del riesgo, ¿ya? Que esto se ha ido desarrollando, yo diría, a partir de los 90, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y otras, empezaron a darse cuenta de la necesidad de organizar ciertas etapas dentro de la emergencia o un desastre, una catástrofe, para poder hacer intervenciones, ¿no es cierto?, y está la etapa del antes o pre-desastre, ¿no?, donde hay ciertas acciones de mitigación, prevención. Después tenemos el durante, que es el momento que ocurre la catástrofe, que también hay otra serie de acciones, y está el después, que básicamente mira a efectos más que nada de reconstrucción, pero no está muy enfocado a lo que es la reconstrucción psicosocial, del tejido social, de las comunidades, etcétera. Nosotros teníamos bastante experiencia, ya llevamos, no sé, casi 10 años trabajando a partir del terremoto del 27F en comunidades afectadas y en la etapa post-desastre, ¿no?, donde, bueno, lo hemos visto y está en la literatura internacional, es donde empiezan los problemas de salud mental. Porque hasta ese momento están los medios de comunicación, ¿no es cierto?, están las ayudas, etcétera, pero ahí empieza el momento de la soledad, de darse cuenta que de ahora en adelante vas a vivir en una mediagua, si es que, y ahí empiezan los problemas de depresión, de abuso de sustancias, separación de familia, separación de grupos, de comunidades, ¿no? Entonces, esa era nuestra experiencia. Y llegamos a Quintero y la verdad que fue bastante sorprendente porque nos damos cuenta que no sabemos dónde situarnos, porque es un lugar donde esta lógica circular del antes, el durante y el después no funciona. O sea, porque si lo pensamos desde esa lógica, el antes tendría que haber sido en los años 60, cuando se instalaron, y todos estos años han sido el durante, ¿no es cierto? Y el episodio fue el durante, pero no hay un post. O si lo miramos de otra forma, no sé, porque quizás el antes, entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana, que es cuando empieza a bajar la vaguada costera y es donde se producen los episodios, por lo menos eso fue lo que aprendimos. Y después, el después sería entre las 3 de la tarde y las 7 de la tarde, o sea, yo creo que hay que, este es un llamado a autoridades y quien sea, a reconceptualizar eso, ¿no? Bueno, eso como antecedente. Ahora nosotros trabajamos con niños y también fue un desafío ver qué podemos ofrecer en términos de contención emocional. Entonces hicimos un primer taller que tenía que ver, un ejercicio, nosotros trabajamos desde la terapia del arte, que tenía que ver con ayudarlos a imaginarse a través de un ejercicio un lugar seguro, ¿ya? Esto nos ha funcionado en otro contexto, donde ellos pudieran refugiarse cuando tuvieran miedo, ¿ya? Y después ese lugar que ellos se imaginan lo construyen con material reciclado. Y ese fue nuestro primera, digamos, aprendizaje de ver cómo estos niños tan pequeños ya tenían estaban muy claros con respecto al daño que había, ¿no es cierto?, a la contaminación. Una de las imágenes, una de las producciones que hace uno de estos chiquititos es una casa que está súper reforzada por fuera, ya rejas y cosas, pero tenía el techo abierto. Entonces le preguntamos y es porque obviamente entiende que la contaminación va a entrar por todos lados, o sea, y eso va obviamente en contradicción con lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de que frente a estos episodios los niños no pueden salir a recreo. O sea, como si la contaminación no entrara por todas partes, ¿no? Entonces, ese niño ya tiene claro que el techo es muy simbólico, está abierto, o sea, da lo mismo que yo tenga la casa protegida.
Otra chica, su imagen es el mar. Dice, me gustaría porque era seguro, pero ya no lo es. Entonces, eso ya nos habla de que ya tienen esa conciencia. Aparte que otros chicos hicieron zombies, ¿ya? Como que todos engancharon con esta imagen de los zombies y que tiene que ver con que vivieron, ¿no es cierto?, todos estos episodios y los zombies para ellos representan precisamente lo que vieron en sus compañeros y en ellos mismos, porque habían chicos que habían sido afectados, esta sensación de que se caían, ¿no?, que no podían mantenerse en pie. Entonces uno dice, claro, el daño ya está instalado. O sea, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Cómo cambias esa sensación? Y ellos nos decían que tenían miedo, muchos hablan de la muerte. Y es muy extraño, o sea, que los niños en general, en otros contextos, hablen de la muerte, pero están muy conscientes de la muerte, del miedo. Muchos hablaban de miedo, decían que a veces les daba miedo acostarse porque no sabían si iban a despertar vivos. Y eso es, no sé, no solamente triste, horroroso pensar que hay niños que están viviendo esa situación día a día. Hablaban de que no querían salir ciertas horas del día, ¿no es cierto?, hasta las 11 de la mañana. Después entendimos por qué no nos funcionaban los talleres a esa hora. Entonces, solamente a nivel de los niños, o sea, ya hay un daño. ¿Y qué decir el daño que se ha producido en los padres, ¿no es cierto?, de ver a sus hijos vomitar sangre, desmayarse, qué sé yo. Y aquí lo interesante es que se junta lo que es problemas de salud física con salud mental. Entonces, una cosa está coordinada con la otra, o sea, no puedes trabajar el tema de salud mental sin tener una seguridad de que te están dando un diagnóstico que es acertado y tú lo puedes manejar. Por lo tanto, ambas cosas se combinan y es un miedo permanente. Y para terminar, eso lo vimos, yo diría que quizás en mayor proporción en las profesoras, ya que estaban muy, muy angustiadas con una... Ahí el taller que hicimos con ellas fue darle básicamente la posibilidad de que explotaran, contaran todas sus emociones. Y ahí nos enteramos del miedo, de la rabia, de la impotencia, del que se te desmayen 10, 15 niños, que no saber qué hacer con ellos. Pero también nos enteramos de cómo estaban siendo amenazadas. O sea, cómo otra gran parte del tema ahí era que les tenían prohibido ir a las marchas, no podían hacer talleres. O sea, había una amenaza constante por parte de los colegios, y me imagino que esto viene del municipio, Ministerio de Salud, no sé qué autoridades, ¿no?, de que no podían participar. De hecho, cuando las invitamos a un segundo taller, en una segunda visita, me dijeron las organizadoras cero posibilidad, porque ya se supo que habían ido a este primer taller y no va a llegar nadie. Entonces ahí se mezclan las cosas, ¿no? O sea, los adultos yo creo que viven otras temáticas que tienen que ver no solo con la experiencia diaria, como dice Carolina, sino que también con el miedo a perder tu trabajo e incluso a perder la vida. Adriana, bueno, tú relatas de una manera que yo creo que es bastante desoladora lo que viven los niños y niñas en la zona. Te quería preguntar, desde tu trabajo, desde tu observación, ¿cuál es el segmento poblacional, por así decirlo, que crees que se ha visto más afectado a propósito de la contaminación en la zona y qué patologías, no sé si está bien llamarlo así, se pueden observar también allá? Yo creo que es toda la comunidad, o sea, yo no sé, como que me niego a decir que unos más que otros. O sea, el tema es que fue que los niños, niñas y adolescentes fueron afectados, ¿no? De forma física, y por supuesto que hay eso tiene un impacto en la familia, pero si uno empieza a pensar, una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo normalizado que está el cáncer. O sea, la gente te habla, todo el mundo tiene un familiar con cáncer, amigos que han muerto de cáncer, gente con la que hablamos tienen cáncer. Entonces, son distintos niveles.
Y eso a nivel físico, pero también a nivel emocional. O sea, bueno, uno podría pensar, bueno, tampoco pudimos ir tanto tiempo, no tuvimos los recursos y no, tuvimos problemas con el tema pero, o sea, yo creo que está el potencial ahí. O sea, no hicimos un estudio acabado del tipo de patologías, ¿no? de enfermedades, pero sí mucho desconcierto, mucha depresión. Yo creo que los padres, por ejemplo, están afectados en términos de tener que tomar decisiones fundamentales de vida. ¿Me voy de Quintero o no me voy de Quintero? O sea, y eso no es menor en términos de, pueden desarrollar trastornos de ansiedad, ¿no es cierto?, en este dilema de me voy o no me voy. Pero también hay que pensar en todo el tema, lo que significa el arraigo al lugar, porque hay algo que es bien importante, que es esta posibilidad de irse para salvarse, es decir, para no morirse de la contaminación. No es como en el caso de Chaitén, por ejemplo, que trabajamos nosotros, en que la gente tuvo que evacuar producto de una erupción volcánica y no quedaba otra posibilidad, ¿no es cierto? Y después volvieron muchos por el tema de un arraigo con el territorio. Pero aquí lo que hay detrás y que es muy profundo y que puede causar enfermedades de tipo psicológico es una profunda rabia. O sea, ¿por qué yo me tengo que ir? ¿Por qué yo no puedo criar a mis niños que jueguen en el jardín o que salgan a recreo a jugar a la pelota y no se cierran las industrias? O sea, es una rabia profunda y súper entendible. Y yo creo que la rabia, ya, bueno, la conexión entre lo psicológico y lo médico ya lo establecido, ¿no es cierto?, que produce enfermedades. Tiene una repercusión psicológica, somática, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo creo que vimos allá, mucha rabia, ¿no? Miedo, ansiedad, qué sé yo, depresión, ciertamente. Claro, los talleres de nosotros están más enfocados en lo que es la contención emocional, no son talleres de diagnóstico, pero sí uno se da cuenta, obviamente, los problemas. Y lo que decía Caro, la incertidumbre es, ¿cuándo se acaba esto? Y vemos que no se acaba. Diputado Diego Ibáñez, ¿cómo se toman desde el Poder Legislativo este fallo? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahí? ¿Cómo se proyecta también? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y qué bueno que estemos hablando de este tema, porque lo peor sería, en el marco del debate público, naturalizarlo como muchas otras cuestiones en el propio territorio. Entonces creo que es necesario este debate de cara, sobre todo en un año en que precisamente hablar del problema ambiental es hablar de salud pública, es hablar de ordenamiento territorial, es hablar de economía, de desigualdad, porque lo que pasa en Quintero Puchuncaví es más que contaminación, es un problema de la democracia, es un problema de la desigualdad en el contexto de una economía primaria exportadora que se ha acostumbrado permanentemente a actuar bajo la desregulación. Y creo que lo que pasa en Quintero es lo mismo que pasa, bueno, en Coronel, en Huasco, en Mejillones, en Tocopilla, donde sucede una cuestión bien dramática, que estas zonas, no por nada son zonas donde la pobreza multidimensional es más alta que el promedio, son zonas donde la cobertura de alcantarillado es más alta que el promedio, son zonas donde el puntaje PSU es más bajo que el promedio. De hecho, el Liceo Politécnico de Quintero fue el que sacó el peor puntaje en la región, porque tampoco la ministra de Educación le dio un lapso para que ellos pudieran dar la PSU, digamos, a propósito de los escenarios de contaminación. Si fue una cuestión aberrante, brutal, fue una condena finalmente. La conectividad en la zona también, precisamente, es una zona aislada, un patio trasero que no tiene, digamos, mayor opciones los habitantes. Entonces, a ver, creo que aquí desde el Poder Legislativo se ha hecho muy poco, por decir nada. Hubo una comisión investigadora el año 2011 que muchos dicen, las comisiones investigadoras no sirven para nada, pero bueno, en función de esa comisión investigadora se fundamentó también el fallo de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, ¿qué es lo que dice? Dice, ministro Mañalich, ministra Carolina Schmidt, presidente Piñera, incluso, ministro Chadwick, ustedes cometieron omisiones ilegales, o sea, ustedes fueron ilegales durante un tiempo.
¿Por qué? Porque no cumplieron con el principio preventivo y precautorio, que quiere decir que, claro, como hoy día la legislación no te da la posibilidad de establecer una relación de causalidad entre la empresa privada y el evento de contaminación, porque no tenemos las herramientas para, digamos, ni siquiera teníamos la maquinita para monitorear los gases, así de precario. Teníamos 4 fiscalizadores en una región completa, que es la región con más conflictos socioambientales en Chile, 4 fiscalizadores, con un presupuesto paupérrimo. Entonces, evidentemente que no habían garras ni dientes para pillar, digamos, a quienes cometen los delitos y por tanto quedaba la impunidad. Esa situación fue diagnosticada en el 2011 con el mismo gobierno actual, digamos, con Sebastián Piñera I, y se recomendaron varias cosas. Nosotros levantamos otra comisión investigadora, pero que era más allá de Quintero Puchuncaví, pero fue a propósito también, de hecho fue presentada antes de los eventos de intoxicación, a petición de la comunidad. La idea era hacer un diagnóstico legislativo de toda la zona de sacrificio. Bueno, encontramos que de las recomendaciones que se habían hecho el año 2011, se había cumplido un 17%, después de 7 años. Por tanto, la Corte Suprema lo que dice es que en un punto argumenta, bueno, y esto tenía conocimiento el presidente del Ejecutivo, que es quien tiene la mayor competencia para modificar las normas de calidad ambiental, que son competencias exclusivas del Ejecutivo, porque hay una comisión investigadora y el Congreso le dijo, usted tiene que hacer esto, usted no lo hizo. Entonces, ahí hay un primer punto. Ahora, ¿qué otras cosas se han hecho desde el Parlamento? Bueno, hartas cosas. Se han hecho fiscalizaciones, se han propuesto proyectos de resolución que no son proyectos de ley, pero son motivaciones que hace el Congreso al presidente de la República para que haga ciertas cosas que son de su competencia, por ejemplo, dictar la norma de calidad ambiental. De hecho, fue una votación unánime de todo el Congreso en septiembre del año pasado. Hubieron 9 abstenciones, pero el resto todo aprobó para que el presidente, ¿qué hiciera? Bueno, aplicar el estándar de la OMS a las normas de calidad de aire, suelo y agua. Ojo, que no tenemos ni de suelo ni de agua, tenemos solo de aire. Y de aire, de la tabla periódica, tendremos, no sé, el 10% con suerte. Entonces, ahí hay un problema brutal, porque eso es lo que permite que la empresa finalmente, en el contexto de su planificación, diga, ya, yo voy a comprar el filtro de aire allá, el más baratito total en Chile, no me exigen tanto. AES-Gener, por ejemplo, empresa norteamericana, financiada un 20% con las pensiones de todos y todos los chilenos, en Estados Unidos contamina 5 veces menos. O sea, el niño de Quintero Puchuncaví vale 5 veces menos que el niño estadounidense. Y de una u otra manera, ahí creo que hay un problema que es un problema de la democracia, finalmente, de soberanía, de cuánto nosotros le estamos otorgando a los extranjeros, completada de todos los chilenos, que finalmente desarrollen una actividad económica. Y para terminar, bueno, creo que hay varios problemas, y yo diría que uno de los fundamentales que se arroja a propósito del estudio que hace la Defensoría de la Niñez en Quintero Puchuncaví, que es la falta de mecanismos de participación ciudadana para la niñez. Y ahí yo diría que efectivamente hoy, digamos, el segmento más afectado en esta crisis es quien se intoxicó de manera más masiva, que es la niñez y la juventud, la adolescencia. Y ellos no tienen mecanismos de participación ciudadana porque se les ha extirpado su ciudadanía, no se les ha dejado participar en sus términos y finalmente cualquier tipo de desarrollo de proyecto, etcétera, arquitectura empresarial, finalmente termina imponiéndose desde una mirada muy adultocéntrica y tampoco orientada. Por ejemplo, en Quiriyuca, que es un acantilado donde muchas familias van con sus niños, claro, ahora se llenó de cercos porque van a hacer un proyecto de 140, que va a talar 140 hectáreas de bosque nativo en plena zona de sacrificio. Entonces ahí tenemos un problema brutal que tiene que ver con la participación ciudadana y creo que el fallo de la Suprema en este sentido es bastante alentador. Yo diría que, claro, hay una especie de desazón, de desesperanza, por cierto, porque la clase política no escucha, pero creo que el Poder Judicial ha estado notable en esta ocasión diciéndole al Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer. Y creo que ahí ya no hay dobles lecturas para decir si es que hay una voluntad política, hay que hacerlo nomás porque es lo que corresponde bajo el marco constitucional. Diego, y en ese sentido, tú mencionas cosas que tienen que ver con el rol fiscalizador del Parlamento. ¿Hay más espacio para hacer más cosas? Porque hay cosas que obviamente tienen que ver con la prerrogativa del Poder Ejecutivo, pero desde el Parlamento hay espacio para hacer más cosas. Por ejemplo, tú mencionas el tema de la participación sí, de hecho, ciudadana. Dos ejemplos. Estamos debatiendo hoy, en el marco de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuáles son los proyectos que deben ingresar por estudio de impacto ambiental o no, y ahí tenemos varias cositas que hay que empujar.
Pero un ejemplo concreto de que cuando la ciudadanía se moviliza y los políticos se sienten de una u otra forma acorralados por esta presión social, se pueden lograr cosas. Hubo un proyecto que discutimos en plena crisis de Quintero Puchuncaví, que era que en las zonas donde estaban declaradas como saturadas o como saturación, o ¿cuál es el intermedio? Bueno, cuando está saturada, cuando está sobre el 100%, cuando está latente es cuando está sobre el 80-70%. No se podían aceptar más empresas contaminantes. Era un proyecto de ley, porque se demora bastante años, al menos 2 años, en dictar un plan de descontaminación. Y en esos 2 años, claro, las empresas saben que se va a dictar un plan de descontaminación, entonces es como las inmobiliarias que cuando saben que se va a cambiar el plan regulador comunal, les pegan el aviso y empiezan a comprar terreno y paño de la ciudad. Esto era lo mismo y fíjense que la derecha, bueno, y parte del centro no estaban de acuerdo con esto porque lo encontraban muy exagerado. Finalmente fue la ciudadanía, se tomó los palcos del Congreso y muchos no entraron a votar, se abstuvieron y eso permitió que este proyecto avanzara y se fuera al Senado. Entonces ahí hay, por ejemplo, una cuestión muy concreta que podemos hacer desde el legislativo, pero que cuesta bastante si es que no ocurre un contexto de crisis y de que salgan los medios, porque ustedes saben, la política está hipermediatizada y finalmente no hay una sensibilidad de tacto territorial, sino más bien de tacto mediático en la medida en que los medios de comunicación te filtran esa presión social hacia el contexto político. Pero se pueden hacer muchas cosas y por cierto también en el debate presupuestario aumentamos 1.000 millones en la fiscalización, lo que significa que ahora no hay 4 fiscalizadores en la quinta región, hay 5. Pero es lo que pudimos lograr. Ricardo, y preguntarte a ti en relación a la afectación a la salud en general de la población allá en Quintero Puchuncaví. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo ves tú también? Bueno, agradecer también a los distintos equipos que también están pudiendo llevar a cabo esta iniciativa. Para nosotros desde enfermería de hecho, el próximo año conmemoramos los 200 años del natalicio de Florence Nightingale, y ella fue la primera en darse cuenta de la relación. Precisamente su trabajo tiene que ver con la contaminación, con ambientes, cómo ayudar a la naturaleza a que curen a las personas. Ella decía eso. Y desde ahí vale la pena destacar también acá en Chile el rol que han tenido las enfermeras sanitarias a mediados de siglo y cómo eso también facilitó, entre otras cosas, la disminución de la mortalidad infantil, el tema de las infecciones también, que hace años atrás era muy, muy complejo. En este escenario del siglo XXI tenemos algo completamente distinto a la situación de mediados de los 50. Sabemos que los mecanismos de producción que se utilizan acá en Chile son bastante contaminantes. Y hay que entender cómo también el sistema finalmente de producción produce enfermos y reproduce enfermos inclusive. Determinando la vida de estas personas, determinando el trabajo, determinando el acceso a la salud, el derecho a la educación. Por lo tanto, la salud no solamente se trata de verla como un sector, sino más bien como una aspiración que debiésemos tener a un buen vivir, a vivir de una buena manera en la que la reducción de las inequidades sociales no determinen quién muere o quién se enferma de qué. Dicho eso, todos los planes que hay en cuanto a promoción y prevención acá en Chile resultan bastante ineficientes. Si uno mira lo que establece el Chile Crece Contigo, uno de sus apartados tiene que ver con la salud ambiental en la niñez. Si vamos a la salud mental, el reciente Plan Nacional de Salud Mental del 2017 dice y establece la relación de la salud mental con la salud ambiental. Por lo tanto, hay que preguntarse muy seriamente cuando utilizamos esas definiciones y cómo las llevamos a la práctica. Acá en esta situación no basta solamente con que podamos identificar los casos, que sí es necesario hacerlo. O sea, Carolina lo mencionaba recién,
Se necesita saber qué pasa con nuestros cuerpos, ¿no? Eso es lo básico. Pero bueno, y luego esa información, ¿qué? ¿Cómo se manejan? Hay que crear un sistema de salud especial en este caso, quizás muy parecido a lo que ocurrió en Arica hace algunos años atrás con la contaminación de plomo. No sé, ahí quizás el diputado pudiera a lo mejor ayudarnos a aclarar cómo poder hacer los mecanismos legales para eso. No basta solamente con más especialistas, no necesitamos necesariamente, perdón, no se requiere solamente más especialistas, aquí se necesita que la fuente y el origen que produce y reproduce la enfermedad pare y se controle eficazmente las emisiones. Se necesita un trabajo intersectorial indudablemente, se necesitan de los profesionales de la ingeniería, de los mecanismos legales, como dije anteriormente, para poder finalmente poder resolver esta situación y transformarla. Acá tenemos una oportunidad de preguntarnos también qué pasa con el sentido de pertenencia que mencionaba Adriana recién. Hay personas que no van a tener la posibilidad de irse porque las viviendas donde están no tienen el mismo valor que seguramente hace algunos años atrás. ¿Qué pasa con todo un sistema de protección que finalmente tiene que emerger acá? Por lo tanto, desde el punto de vista de salud, también vale la pena mencionar lo que son las emergencias sanitarias. Aquí hay una exposición crónica a contaminantes y que produce los efectos que ya sabemos. Hay bastante evidencia de aquello, por nombrar algunos, el doctor Cherniche, de salud pública también de nuestra escuela, mismo Dante Cáceres, la misma profesora Carla Johansen. Hay evidencia, hay trabajo, hay estudios que nos indican que hay un daño. Pero cuando ocurren estas cosas también hay que preguntarse qué pasó, porque finalmente hay una institucionalidad que protege la salud de las personas. El Código Sanitario obliga, ¿no?, al Estado y los distintos poderes del Estado y en particularmente al sector salud a tomar medidas cuando ocurren estas cosas. Se decretó la alerta sanitaria, muy cuestionada en los tiempos, las temporalidades cuando ocurrió este evento. Inclusive uno de los jueces de la Corte Suprema señala que debería haber separado por 90 días y hacer estudios realmente serios de cómo son las interacciones de las distintas emisiones y cómo afectan esas interacciones a las personas y comunidades. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, ¿se pudo haber hecho más? Cabe hacerse esa pregunta. Por ahí, una de las cosas que también emergen en el fallo es que la responsabilidad de la ONEMI como articulador, ¿no?, como también pudiese haberse decretado una alerta roja una vez que empiezan las intoxicaciones masivas. Vale la pena mencionar todos estos aspectos porque el principio precautorio y de prevención que mencionaba Diego hacen referencia a eso, a cuál era el rol de las instituciones de salud y si la vida de las personas está en peligro, lo que corresponde desde el punto de vista sanitario es investigar. Si no se sabe, es investigar. Y también un poco lo que hay que preguntarse desde la ciencia más bien es tiene que ver con, yo diría, con cómo hacemos ciencia con significado, con sentido, cómo priorizamos las investigaciones, cómo se necesita también una visión de cuidado en las distintas disciplinas que puedan emerger los distintos conocimientos. Y, por cierto, sin olvidar algo que por mucha construcción científica que hagamos acá, los que tienen realmente, yo diría la palabra, y por ahí en estos días se ha escuchado tanto que es necesario escuchar a los científicos, pero los científicos también necesitan escuchar a las comunidades, y con una escucha activa, como decimos en enfermería, con un real interés. Y en ese sentido yo creo que estamos bastante lentos los procesos, dado los mismos tiempos que también puso la Corte Suprema.
Bueno, vamos a pasar ahora a leer. Yo voy a pasar a leer algunas preguntas que nos han hecho a través de redes sociales, ¿les parece? La primera pregunta, que es de Jorge Chávez, él es del Canal 8 de Televisión Comunitaria de Peñalolén. Él pregunta a la mesa, dice que si hay estadísticas de las personas que cayeron desmayadas en Puchuncaví y Ventana, y si se tomaron las medidas luego de esto, ¿qué han hecho las comunidades? No sé si, Carolina, quizás tú que convives más con esa realidad de cerca, nos pudieras responder la pregunta que hace Jorge. Ya, lo primero, no recuerdo el número exacto, no traje la lámina con el número exacto de niños y niñas que se intoxicaron desde el 21 de agosto. Ese día partió la intoxicación masiva. Principalmente los niños afectados eran del Liceo Politécnico de Quintero, los primeros en dar la voz de alerta. Luego tuvimos niños intoxicados en el Colegio Santa Filomena, en el Colegio de Enseñanza Media, un poquito la básica. El siguiente colegio fue Colegio Inglés y Colegio Don Oriones. ¿Qué sucedió en ese momento? La verdad que de partida recordarlo para mí me genera muchas emociones. Sobre todo, como decía Adriana recién, molestia, rabia, también frustración. Porque si bien es cierto, el cordón industrial está ahí y estamos siempre esperando que algo pueda pasar, nunca estuvimos, ni siquiera nos imaginamos poder vivir una crisis con tantos niños y niñas envenenados. Ver a niños que no podían caminar, niños que se les adormecieron sus extremidades, las piernas o los brazos, niños y niñas con dolores de cabeza fuertísimos, con vómitos, niños desmayados ahí mismo en el colegio, en las salas de clase, y el hospital de Quintero que no daba abasto. En todo sentido. Primero porque no sabíamos qué estábamos respirando, porque la sintomatología de los niños fueron las expresiones más graves de la contaminación, del efecto del envenenamiento. Pero hubo otro gran número de personas que, por ejemplo, sintieron disfonía, dolores de cabeza, era como estar resfriado permanentemente. Pero esas personas no fueron al hospital, porque no se habían desmayado, porque no tenían entumecimiento de las extremidades, porque en realidad sintieron que no era para tanto ir al hospital porque sus síntomas eran distintos. Y entre medio la deslegitimación de los síntomas, hubo gente que dijo que los niños estaban inventando los síntomas, que era una psicosis colectiva, que estaba la gente haciendo show porque estaban desprestigiando Quintero, etcétera, etcétera. Muchas aberraciones. Pero los niños y las niñas no inventan los síntomas, los niños y las niñas no fingen desmayo, no fingen tos, no fingen dolores de cabeza. En fin, todavía hay niños que tienen efectos de ese envenenamiento. Al día de hoy, hubo un niño que estuvo hospitalizado varios días y tuvo que su familia irse de Quintero para que el niño recuperara su salud. Un niño de 16 años. Y así hay varios niños que han tenido distintos tipos de afección a su salud, y si bien es cierto, cuando uno comienza a estudiar se da cuenta que habitar Quintero y Puchuncaví nos pone en riesgo de desarrollar en el futuro alguna enfermedad. Yo crecí allá. En mi infancia, cuando llegábamos al colegio Don Oriones de Quintero, vivíamos en un cerro, en el Faro, y teníamos que caminar con mi hermanita a pie, caminar, pasar el bajo de Quintero, y siempre había una nube verde. Y cuando cruzábamos esa nube verde para llegar al colegio, que estaba en el otro cerro, sentíamos inmediatamente olor a huevo podrido, a clavo oxidado, y nos quedaba el pelo hediondo, nos dolían los ojos, se nos irritaba la nariz, etc. Y eso era arsénico, dióxido de azufre. Por lo tanto, ya vamos varias generaciones de personas que no sabemos qué podemos tener. Pero en este caso, con los envenenamientos masivos, los niños tuvieron un daño inmediato. No sé si me explico la idea, pero vivir ahí sí, tal vez en el futuro me pase algo. Pero a estos niños, a los más de 1.500 niños que se envenenaron, niños y niñas y adolescentes, tuvieron un daño inmediato en su salud, un daño neurológico inmediato.
Lo más terrible fue indignante que nadie de las autoridades locales, ni centrales, ni regionales, fueron capaces de frenar las faenas del cordón industrial. Mandaron a los niños a la casa y siguió el cordón industrial funcionando. Y eso fue un golpe tremendo para la comunidad. Fue, yo creo que una de las peores cosas que nos pudo haber pasado, ver a los niños intoxicarse y mirar las chimeneas al frente y verlas funcionar igual, sin saber el responsable y sin saber qué estábamos respirando. Y al tener esa falta de información, la gente del hospital, los profesionales del hospital, poco podían hacer, porque no podían diagnosticar con certeza cuál era el agente que estaba provocando esa sintomatología en los niños. Por lo tanto, ¿qué remedio podían entregarle a los niños y a las niñas? Era súper complejo. No estábamos preparados para todo eso. Y lamentablemente las soluciones siempre giran en torno a mantener el cordón industrial como está y que nosotros sigamos siendo hiperresilientes a toda esa vulneración de derechos humanos. Y los niños y las niñas de Quintero merecen que sus 17 derechos humanos vulnerados se respeten hoy día, no mañana, desde ahora. Todo esto era para ayer. Así es que como desconfiamos mucho de las autoridades, sobre todo de este gobierno, porque esto en realidad es transversal a cualquier gobierno, viene de un Estado fallido y de un Estado genocida y ecocida. Somos el ejemplo de lo que no debe ocurrir en ningún otro lugar del mundo. Y con respecto a eso, los niños están tomando conciencia, y lo más terrible es que están tomando conciencia desde el dolor. Y eso a mí, como mamá y como mujer adulta, es terrible, pues nadie quiere que sus hijos sufran. Así es que esperamos que las acciones que estamos tomando como comunidad nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, y para eso no solo estamos pendientes de que el fallo se cumpla, sino que además estamos comenzando a trabajar para que Quintero Puchuncaví tenga una ley especial. Porque el fallo no es suficiente, la modificación de la norma de dióxido de azufre no es suficiente, necesitamos normar todo. No porque queramos que exista el cordón industrial eternamente, principalmente porque tenemos que remediar lo que tenemos en daño. Tienen que cerrarse las termoeléctricas obsoletas de AES-Gener, tiene que cerrarse la fundición de Codelco, el principal agente que emite el arsénico y el plomo. Así es que, ¿qué estamos haciendo hoy día? Además de organizarnos en distintas acciones, cada agrupación en Quintero y en Puchuncaví tiene su área como de experticia. Pero hemos logrado juntarnos, armar una mesa socioambiental en donde estamos viendo todas estas problemáticas multidimensional y estamos llamando a asesores que nos puedan ayudar. Eso. Bueno, voy a pasar a leer otra pregunta dirigida al parlamentario que tenemos acá en la mesa. Yo creo que ya la respondiste igual, pero te la voy a hacer para que puedas acotar. Quizás también Carolina hablaba algo de una ley especial para la zona, que dice que la Cámara de Diputados tiene la función de fiscalizar. Por lo tanto, ¿qué hizo la Cámara como solución a este problema? O sea, dentro del marco de la fiscalización levantamos la máxima instancia fiscalizadora, que es el tema de la comisión investigadora. Hay gente que se oponía, se aprobó finalmente por mayoría. La comisión investigadora no es una instancia vinculante. Hoy día hay que entender que vivimos en una especie de monarquía republicana donde el presupuesto lo corta el presidente de la República, la ley ambiental las corta el presidente de la República, los tributos, la suma de urgencia, etcétera. Entonces al final como que todo lo corta el presidente de la República, y lo que no podemos hacer nosotros es acusar constitucionalmente. Cuando lo hacemos dicen que queremos destruir el Estado. Cuando hacemos una comisión investigadora, por ejemplo, ahora levantamos la de la mega sequía, también dicen que queremos destruir el Estado. Pero lo hicimos y propusimos algunas cuestiones que dicen relación con lo que señala el fallo de la Corte Suprema. Que también esperemos que en la eventualidad de que avance esta instancia, que igual se ha levantado también entre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Senado, que se armó un espacio transversal, se puede ahí hacer seguimiento al fallo de la Corte Suprema. Quedamos en que nos vamos a juntar una vez al mes
y que de una u otra manera vamos a hacer fiscalización conjunta entre Senado y entre diputados para que se cumpla lo del fallo. No obstante, sabemos que hay cuestiones que no pasan por el Poder Legislativo, como por ejemplo la modificación del ordenamiento territorial, que precisamente está a disposición de nuevas empresas. Todavía hay 500 hectáreas que pueden ser usadas para tener nuevas empresas contaminantes, hay hectáreas que están siendo ocupadas para negocios inmobiliarios, y todo aquello lamentablemente no es materia de nuestra competencia. Sí hemos impulsado varios proyectos de delitos ambientales, incorporar el principio preventivo y precautorio, que es en lo que se basa el fallo de la Suprema, que es básicamente asumir un criterio de derechos humanos, es como asumir los tratados internacionales de derechos humanos y aplicarlos en la legislación chilena, pese a que la Constitución, por ejemplo, genera una colisión de derechos entre el derecho fundamental a la propiedad, el debido proceso, a la certeza jurídica, versus a la constitución de daño ambiental, etcétera. De ahí hay todo un debate jurídico que no está resuelto y que precisamente en nuestra Constitución se beneficia el derecho a la propiedad. Y esas son algunas cuestiones que hemos planteado. A ver, yo insisto, yo creo que lo más importante acá, como yendo al fondo del asunto, sigue siendo ordenamiento territorial. Finalmente los instrumentos de gestión territorial y ambiental no pueden estar a disposición de una estrategia de desarrollo que sea precisamente seguir profundizando la industria en una zona que está hipersaturada y contaminada. Y por otro lado, participación ciudadana. Hay un informe de desempeño ambiental de la OCDE que le dice a Chile, usted tiene mucha conflictividad socioambiental, usted no está haciendo que participe su gente. Una cosa es que participe y otra forma es que la participación sea de calidad. En Chile no se cumplen ninguno de los dos aspectos. No obstante, se está haciendo un debate dentro del Congreso sobre el CIA, pero seguimos con el problema de la Constitución. Por ejemplo, con eso termino, la institucionalidad ambiental sale del 97 en adelante, o sea, del 97 que hay resoluciones de calificación ambiental. De ahí para atrás, quien fiscaliza es salud, con criterios sanitarios. Con criterios medioambientales fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente, pero la otra vez calculamos como un tercio de las faenas que hoy están funcionando en Quintero Puchuncaví no tienen resolución de calificación ambiental. Entonces la Superintendencia no los puede fiscalizar, entonces no pueden ser constitutivos básicamente de delito ambiental. Y presentamos una indicación al proyecto del CIA para que, como se hizo en la legislación peruana, toda la faena se someta a resolución de calificación ambiental y pueda ser fiscalizada por la SMA y por tanto fiscal ambiental, etcétera. Y se nos declaró por la ministra de Medio Ambiente, no, eso es inconstitucional. Entonces ahí tenemos el grave problema nuevamente de la Constitución y ahí la madre de todas las batallas. Eso. Gracias. Bueno, en función del tiempo voy a hacer la última pregunta. La hace Ricardo Moreno. No sé cuál de los dos me la quiera contestar. Yo creo que puede tener una dimensión más política o más económica. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene al sacrificar a la población? ¿Quién se beneficia? No sé cuál. ¿Adriana o Ricardo? No, dale, Ricardo. O sea, ¿cuál es? Perdón, ¿me repite? ¿Cuál es el beneficio de ¿Quién se sacrificar beneficia? a la población? ¿Quién se beneficia? Bueno, yo creo que eso está más que claro. Acá los beneficios económicos, más en un país tremendamente desigual, sabemos que son muy pocas familias las que, o yo sé al menos que... pero yo quisiera un poco remitirme, no creo que haya que entrar mucho en profundidad de eso, también hay bastante información sobre quiénes son los directorios, etcétera, etcétera. Yo quisiera remitirme a la importancia de la Constitución y también de los acuerdos internacionales también que aparecen también en el fallo, en el dictamen. Por ejemplo, el de Montreal, que establecía el límite de sustancias agotadoras de la capa de ozono, el de Estocolmo con respecto a los contaminantes orgánicos persistentes. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es que no importe no firmar Escazú, por ejemplo. Y tampoco no es que importe si firmamos o no el tratado del TPP-11. Y esto yo creo que hay bastante información sobre lo peligroso que pudiera ser
pudieran ser estas decisiones. Yo, a modo personal y también un poco desde las reflexiones que hemos hecho tanto en el Núcleo de Emergencia y Desastres como la Comisión de Salud Ambiental que armamos en la facultad a propósito de esta emergencia sanitaria, yo creo que aquí hay una dimensión que tiene que ver con, no es que solo se necesite fiscalizar, sino que también se necesita que haya ética. O sea, no podemos pretender construir sociedades en base al castigo. Hay un pensamiento, diría yo, del hombre y de las mujeres, ¿no? que nos hace ir transformando la realidad y caminar hacia otros espacios. Yo creo que finalmente la ética acá de las empresas importa y mucho, que tomen temas desde ahí. Y lo otro que me gustaría decir es en relación a que la OMS ha establecido una estrategia de salud en todas las políticas, y creo que eso nos ayuda bastante a entender también cómo el trabajo tiene que ser mirado desde una perspectiva de salud, cómo la educación también se necesita una mirada de salud, y en ese sentido creo que un poco también viene desde ahí la necesidad de la OPS y de otras instituciones a que enfermería también pudiera estar relacionada con esto, no porque queramos estar en espacios de poder, ni mucho menos, sino que porque queremos en realidad tomar las necesidades de las personas y transformarlas. Muchas gracias Ricardo. Quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a Ricardo, a Diego, a Adriana, a Carolina, y dar el pase a nuestra mesa de cierre. A continuación, y con el fin de generar un mayor diálogo, realizaremos una ronda de opiniones de académicos de nuestra facultad. Vamos a invitar primero a Viviana Ulloa, subdirectora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acomodar el micrófono. De verdad, a ratos como que quiero sonreír, pero sin duda el tema que nos llama hoy día y nos convoca, en verdad, tiene más de triste que de alegre, sin duda. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir que es motivo de felicidad lo que hoy día hemos abordado, lo que hemos podido escuchar. Quintero Puchuncaví, finalmente hoy día, refleja la inequidad existente en nuestro país. Nuestro país es un país con absoluta inequidad. O sea, uno de los países récord de las diferencias entre las clases sociales. Y lamentablemente Quintero Puchuncaví es un reflejo de aquello. Un reflejo también de la vulneración de los derechos de las personas. Hablamos de la participación y muchos de representantes acá hablamos de la importancia de que las personas se hagan copartícipes y que puedan levantar la voz frente a situaciones como las que vivieron. Sin duda, creo que los habitantes de Puchuncaví y de Quintero nos dan lección de eso. Lamentablemente. Lamentablemente fueron ellos los que tuvieron que levantarse y decir, esto está mal. Levantarse y decir, los niños están siendo afectados. Creo que a todos nos duele escuchar que los niños, niñas y adolescentes sufrieron un proceso de envenenamiento, de intoxicación que les llevó a pensar que morían. Y no solo en el momento, sino hoy día todavía piensan en la muerte. Yo creo que ninguno de los que está aquí presente, que no habitamos Quintero Puchuncaví, creo que en la infancia no pensábamos en morir. Pensábamos en jugar, en disfrutar, en estar con los amigos, en pasarlo bien, en soñar en qué íbamos a hacer cuando grandes. No pensar en que quizás hoy día duermo y no sé si mañana despierto. Es realmente nos llama a poder tener una reflexión respecto a qué es lo que está pasando en nuestro país, no solo en esa zona, sino en tantas otras zonas más. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, representantes de la Universidad de Chile, de la Universidad del Estado, de la Universidad Pública, de la universidad que declaramos que es de todos los chilenos.
nos llama y nos convoca a poder ser activos en cómo defendemos los derechos de las personas, cómo logramos ponernos en la brecha para poder decir que esto no puede seguir pasando y que pasemos del discurso a los hechos, porque creo que es necesario comenzar a actuar. Quizás estamos atrasados, sin duda, 50 y tantos años atrasados en poder actuar en esa localidad, pero tratemos de no estar atrasados en nuestra actuación en otros lugares, estemos atentos a levantar información. Sin duda la participación de la ciudadanía es la que permite que se puedan tomar decisiones, que se pueda ver dónde se debe actuar. Pero esa participación se hace realidad cuando las personas tienen empoderamiento, cuando tienen información, cuando dicen, oye, parece que esto no está bien, parece que esto que yo estoy viviendo, que esto que estoy pasando no se ajusta a derecho. Si las personas no tienen la información es muy difícil que puedan decir, esto no está bien. Entonces nosotros, quizás esa es la invitación, y la invitación a toda la universidad, de poder tomar el arte, el cine, el teatro, la danza, el baile, la salud, cada uno de los profesionales de salud, y poder informar, empoderar a la ciudadanía para que sea capaz de levantar la voz y nosotros poder apoyarles en ese proceso y también en posterior en acciones que podamos hacer concretas para poder proporcionar y cumplir las funciones esenciales de la salud pública en el caso de los funcionarios de salud. Muchas gracias. A continuación damos el paso a Dante Cáceres, académico de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace años que en la Escuela de Salud Pública venimos trabajando en los temas de salud ambiental, ¿ya? Y siempre uno se da cuenta que siempre llegamos atrasados. Pareciera que los problemas ocurren y después nosotros nos encontramos con los efectos. Y claro, hacemos un bonito estudio y podemos decir, bueno, hay efectos en la salud. Pero el tema es cómo nos antecedemos a que ocurran estos eventos de salud. ¿Cómo generamos nosotros la evidencia o cómo actuamos ante que se aparezcan estos efectos? ¿Ya? Me ha tocado trabajar en diferentes partes, en Arica, en Chañaral, y realmente es muy triste ver cómo en aquellas zonas que no tienen el poder, ¿cierto? No tienen la fuerza, no tienen la capacidad, vertimos todos nuestros contaminantes y los dejamos ahí y nos olvidamos. Extraemos todos los recursos, ¿cierto? Y todo el dinero se va a las grandes urbes y no se invierte nada en los lugares donde se sacaron esos recursos. Es la historia que hemos tenido siempre. Siempre somos reactivos. ¿Cómo hacer para que esto no siga ocurriendo? Lo que escuchaba yo en el panel, ¿cierto? Cuando dicen se vieron efectos agudos en la salud, ¿cierto? Por una exposición elevada a altas concentraciones de contaminantes. Bueno, detrás de cada efecto agudo hay un iceberg, ¿cierto? Que nosotros vemos la puntita y debajo probablemente hay una gran cantidad de personas que se están enfermando, ¿ya? Por efecto acumulativo, ¿cierto? Efecto crónico, que no lo estamos pesquisando. Y eso se van a acumular en el tiempo y se van a expresar en las cifras que nosotros mostramos y que nos vanagloriamos que tenemos muy buenas cifras a nivel de salud, ¿cierto? Y probablemente se van a seguir alimentando en la medida que nosotros no tomemos una acción, no hagamos una intervención donde corresponde y donde se debe. Cuando uno trata de trabajar en estas áreas, no es fácil conseguir recursos para hacer investigación. Hay un Fondo Nacional de Salud que se llama FONIS, ¿cierto?, que financia 15 proyectos al año, y de los cuales un tercio son de salud pública. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de generar 5 posibles proyectos, y no necesariamente en el área de la salud ambiental o de los efectos de los contaminantes, que no es fácil evaluarlos
en el tiempo, ¿ya? Porque efectivamente tenemos estas emisiones elevadas de contaminantes, tenemos todo efectos de la salud, tenemos efectos de salud que se traducen, ¿cierto?, también en efectos en la salud mental, pero el tema es cómo evaluamos la relación causal entre la exposición y el evento, sobre todo en aquellas personas que están constantemente expuestas, como son los niños, ¿ya? Aquí lo dijeron, ¿cierto?, los niños tienen ventanas de vulnerabilidad, sobre todo cuando están en el vientre materno, ante los 3 meses, cuando se están desarrollando todos sus sistemas. Bueno, ahí cuando los niños están expuestos a contaminantes, o los embriones en este caso, eso van a tener efecto en la salud en el tiempo, tal como lo ha descrito muchas veces el profesor Andrei. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos actuar desde la academia y a nivel intersectorial? No es suficiente con que nosotros levantemos y generemos una evidencia. La evidencia está, la evidencia existe y siempre ha existido. El tema es que siempre uno, ¿cierto?, se encuentra con estos problemas y la autoridad dice, no, es que no hay estudios. Bueno, pero aquí vamos a seguir repitiendo estudios si ya sabemos que tales contaminantes producen determinados efectos en la salud. Es cómo actuamos, cómo interactuamos, cómo le ponemos alguna medida que esto no se siga produciendo, ¿ya? La idea es seguir generando la evidencia para que, sobre todo las personas que están en poderes de nivel político, ¿cierto?, puedan tomar las decisiones, que yo sé que no son fáciles, porque obviamente el lobby pesa, y probablemente van a seguir habiendo poblaciones que van a estar dañadas, producto de que la clase política tampoco se pone los pantalones y no tiene la suficiente fuerza para poder sacar adelante las normas, ¿cierto?, las políticas que corresponden. Bajar una norma probablemente se puede hacer. El tema es que en la medida que se va generando evidencia, ¿cierto?, las normas van haciéndose cada vez más restrictivas. Y nosotros como país, entre comillas, en vía de desarrollo, tenemos las normas bastante menos restrictivas que otros países. ¿Por qué no lo podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, yo les agradezco por la invitación y bueno, seguiremos acá al pie de esta pelea. Aquí veo muchas caras conocidas que hemos estado trabajando en estos temas, generando la información, para que nos digan, es que no hay estudios. No, sí hay estudios. Nosotros del 95 venimos trabajando en Puchuncaví. Y hay estudios. El tema es que no, contratemos mejor investigadores internacionales para que ellos vengan a decirnos cómo se hacen las cosas. Yo creo que nosotros estamos maduros y ya sabemos hacer las cosas. Gracias. A continuación damos paso a Carlos Guida, académico y director del Programa de Reducción de Emergencias y Desastres de la Universidad de Chile. Buenas tardes. ¿Qué más agregar a todo el perfil que se le ha dado desde lo político, lo social, lo individual, lo subjetivo, lo clínico? Me quería detener en algunas precisiones en estos pocos minutos. En la primera, recordar aquella definición que nos trae Enrique Saforcada de la enfermedad pública, contraponiendo a lo que es la salud pública. Saforcada nos dice que la salud pública es toda la morbilidad humana que los poderes del Estado podrían evitar poniendo en juego recursos en un momento histórico, pero se abstienen o protegen a quienes los causan. Entonces aquí vemos un Estado omiso o un Estado cómplice, pero también vemos, como académicos, que hay sociedades científicas, que hay incluso universidades que cuentan con los recursos para poder poner sobre la mesa, no solamente una cuestión de denuncia, sino también de ofrecer soluciones, y que callan. Y uno encuentra en el estudio, en la reflexión y en la visita a las propias páginas web, que hay universidades que tienen empresas que contaminan en Quintero Puchuncaví y que pierden toda la objetividad, o sociedades científicas que cuestionan a nuestros académicos de la Universidad de Chile cuando están haciendo un planteo
serio, científico y reconocido internacionalmente. El segundo punto es que, bueno, la primera conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud que celebró la OMS hace un año, para hablar en buen chileno, pasó piola por acá. Nadie se conectó prácticamente a las conferencias que estaban en línea y prácticamente no hubo notas de prensa. ¿Qué quiero decir? Lo que viven las personas de Quintero en el trayecto de vida, las diferentes generaciones, desde hace décadas y décadas, no es algo ni exclusivo de Quintero, Puchucaví, Ventana, Concón, sino que está en un contexto mundial. Acá es agravado, es una zona de sacrificio. Ya lo decía un editorial del Mercurio, creo que del año 52, que había zonas del país que había que sacrificar por el bien de todos. Ese es un documento histórico. Pero 90% de los niños y niñas del mundo hoy respiran aire contaminado. El 36% de la patología pulmonar neoplásica corresponde al aire contaminado. El 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares está vinculado a la contaminación atmosférica. El 25% de las muertes por cardiopatías también. No lo decimos en la Universidad de Chile, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y lo que quiero destacar también, y hay un mapa interactivo de la OMS que podemos ver y visualizar y pararnos sobre Quintero, Puchuncaví, Valparaíso o la región que querramos, es que hay una profunda distancia entre lo que manifiesta la OMS a nivel mundial, con los mejores y las mejores académicas del mundo, y lo que pasó con la misión de la OMS cuando vino a Quintero, Puchuncaví. Ese informe es insuficiente y no aborda con la profundidad del caso las consecuencias y las causas de esta problemática. No es un tema de comunicación social, es un tema que adhiere a una cantidad de disciplinas y conocimientos inter y transdisciplinarios. Voy a poner un ejemplo más. Mientras los países de la región tienen una disciplina que es la toxicología médica como parte de las especialidades médicas, en Chile no existe. Me tomé el trabajo de ir a la Superintendencia de Salud y me dijeron, ¿psicología? No, toxicología. ¿Por qué? Porque muchas de las consecuencias que vimos y que después relatamos de lo que viven los niños y las niñas, los adultos y adultos mayores, parece entrar en el campo del misterio. Si hay conocimiento específico, hoy se investiga en nanotoxicología. ¿Cómo no podemos, con los recursos que tenemos, con las capacidades que tenemos, generar las instancias para que los médicos de los SFAM, las enfermeras, los matrones, las matronas, tengan las herramientas y tengan los recursos también tecnológicos para poder interpretar qué es lo que está pasando? Y que se tenga que dar una información insuficiente a padres, madres, niños y abuelos. Entonces creo que hay una dimensión que hace a la ética social y que tenemos que recuperar y que, como dice el diputado, como dicen las académicas, como dicen las mujeres organizadas, nuestros colegas, no basta con acciones puntuales, no basta con declaraciones porque vamos a tener una COP25, no basta con recibir premios, hay que actuar en forma conjunta en todos los niveles porque esto forma parte de un tema local y global. Aquello que en los 80 decían los ecologistas sociales, es una temática global. Muchas gracias y bueno, continuamos con... Como Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile hemos recibido bastantes preguntas gracias a los asistentes del día de hoy por las redes sociales. Hemos seleccionado para esto las más representativas que agrupaban las ideas más importantes tocadas el día de hoy. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas y daremos paso al director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, que les entregará un presente.
A Carolina Orellana. A la profesora Adriana Espinosa. Al diputado Diego Ibáñez. Y al profesor Ricardo Pérez. Agradecemos también a los participantes de la mesa de cierre y daremos paso a la directora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, la doctora Silvana Castillo Parra, quien también le hará entrega de un presente a Viviana Ulloa. A Dante Cáceres. A Carlos Guida. Agradecemos también a la moderadora del día de hoy, la periodista Montserrat Rolano. Queremos dar las gracias también a todos los asistentes el día de hoy a Sala Máster, a quienes estuvieron conectados a través de la señal online radio.uchile.cl y a través del Facebook Diario Universidad de Chile. Desde ya los dejamos invitados a que puedan volver a escuchar el foro emitido el día de hoy por las redes sociales. Y a los asistentes a Sala Máster los dejamos invitados a un pequeño coffee break. Muchas gracias.